En la introducción de la segunda parte del libro Historia de la locura de Foucault, desarrolla. Durante esta segunda parte, Foucault se centra en el análisis de la conciencia de la locura en la cultura europea, argumentando que existen cuatro formas coexistentes y solidarias de conciencia de la locura, que sirven de constante referencia para su justificación, las cuales no se reabsorben jamás totalmente una en otra, sino que conforman una unidad. La primera de ellas corresponde a la conciencia crítica de la locura, que reconoce y la designa sobre el fondo de lo razonable, antes de la elaboración de sus conceptos, por ende no define, sino que denuncia. Tal conciencia, aún inicial, es segura de sí misma, es decir, de no estar loca. Se arroja sin medida ni concepto en el interior mismo de la diferencia. Otra forma de conciencia refiere a la conciencia práctica de la locura. En esta, la locura se impone como una realidad concreta porque es dada en la existencia. Sin embargo, constituye una conciencia de la diferencia entre locura y razón, por lo que al tratarse de una conciencia práctica de la locura no deja de ser dramática, ya que indica la urgencia de una separación, por lo que no queda más que la tranquila certidumbre de que hay que reducir la locura al silencio. Además, también existe una conciencia enunciadora, que es aquella que da la posibilidad de decir en lo inmediato aquel es un loco. La cuestión no consiste en calificar o descalificar la locura, sino solamente indicarla, por lo que corresponde a la más serena de todas las conciencias de la locura, en una simple aprehensión perceptiva del diagnóstico. Es decir, que ante la mirada está evidentemente loco, por lo que la conciencia está al nivel del ser o no ser. Por último, hay una conciencia analítica de la locura, conciencia desplegada de los fenómenos, que jamás es abarcada por el todo de estos fenómenos. Quizá la locura ocultará por siempre la verdad de su esencia, como también los fenómenos. Quizá jamás se llegará al fin último de sus causas y lo que representa. Sin embargo, es en esta conciencia analítica la que se une la tranquilidad del bien conocido. La locura es allí la totalidad al menos virtual de sus fenómenos, en la cual ya no entraña más peligro ni implica más separación. En esta forma de conciencia funda la posibilidad de un saber objetivo de la locura. En el capítulo 1 de la segunda parte, la preocupación ahora de Foucault está puesta ya no en la conciencia de la locura y sus interminables debates críticos, sino más bien ante la pregunta de ¿qué es el loco? Fontenelle se niega a reconocer que puede existir algún criterio que permitiera separar inmediatamente los locos de los no locos, pero sin embargo, los dementes, los maníacos, los locos furiosos pueden reconocerse, pero no porque sean locos, sino porque su delirio es de un modo particular a toda locura. Esto quiere decir que hay ciertas señales que les son propias. Pero sin embargo, dejando de lado estas diferenciaciones, la esencia general de la locura está desprovista de toda forma asignable. Por lo general, el loco no es portador de un signo, por lo que se confunde con los otros, y a su vez está presente en todos, pero sin embargo, esta conciencia permanece dormida hasta la irrupción de la locura, pero no por ser positiva en sí, sino más bien porque pertenece al orden de la ruptura de la coherencia. En el capítulo 2 de la segunda parte, Foucault define la locura como una enfermedad de los órganos del cerebro, como destrucción. Por otra parte, el alma es definida como materia y cuerpo organizados. En el siglo XVIII, Voltaire sostiene que la locura no puede asimilarse a una perturbación de los sentidos. Por su naturaleza, el alma no es diferente a ninguno de ellos. Ella está comprometida con el cuerpo, entonces, si el cerebro está afectado, afectará también al alma. El médico Pierre Pom propone que la causa próxima de la locura deberá ser una alteración visible del órgano más cercano del alma, el sistema nervioso, y hasta donde sea posible del cerebro mismo. Poco importa su naturaleza, forma o manera de afectarle. Meckel, a mitad del siglo XVIII, encuentra diferencias anatómicas en el cerebro, el cual lo divide en partes. Dependiendo de la enfermedad, una de las partes del cerebro pesa menos de lo que debería pesar si fuese una persona sana. La sustancia también se veía modificada. Se hablaba de sequedad, rigidez y elasticidad de diferentes partes del cerebro según la patología. William Cullen sostiene que, para que el cerebro esté en estado normal, es necesario que su estado de excitación sea homogéneo en sus diferentes regiones. Si es heterogéneo, se produce una crisis de locura en vigilia. Dufour explica que el mundo exterior y la vida en sociedad, en sus variaciones o en sus excesos, fácilmente puede provocar locura. Esto se vuelve evidente a fines del siglo XVIII.
Giraudi declara, a partir de su investigación, que los locos llegaron a hacerlo a causa del amor, celos, ambición, por disposición hereditaria, virus, enfermedades físicas o por insolación. Otros admiten la influencia de la luna en la locura. La luna actúa sobre la atmósfera con tal intensidad que puede poner en movimiento una masa tan pesada como el océano. Ahora bien, el sistema nervioso es el elemento más sensible a las variaciones de la atmósfera. La medicina de los humores sostiene que las pasiones necesariamente causan ciertos movimientos en los humores y además los aumentan en cantidad. Diemer-Broek sostiene que el lenguaje delirante es la verdad última de la locura, en la medida en que es su forma organizadora y el principio determinante de todas sus manifestaciones. Es ese delirio cuyo sentido riguroso los organizaba desde el principio, es al mismo tiempo la locura misma. Crean también que la locura se halla exactamente en el punto de contacto de lo onírico y de lo erróneo. Con el error, tienen en común la no verdad y lo arbitrario en la afirmación o la negación. Con el sueño tiene en común el montaje de las imágenes y la presencia coloreada de los fantasmas. Así, la locura llena de imágenes el vacío del error y liga a los fantasmas por la afirmación de lo falso. La locura es no razón, pero es necesario comprenderla como razón deslumbrada. La razón deslumbrada, metafóricamente, abre los ojos ante el sol y no ve nada. En cuanto al internamiento, Foucault sostiene que éste no pretende suprimir la locura ni alejar a la persona del orden social donde no encuentra su lugar. Allí, la locura es experimentada como sin razón, es decir, se reconoce la locura como nada. Sostiene que a partir de este concepto es que los locos intentan suicidarse, no por salvajismo, inhumanidad o perversión, sino como una operación de aniquilamiento de la nada.